Antes de comenzar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Así seguimos creciendo juntos y creando historias intensas, llenas de drama, tensión y situaciones que te atrapan desde el primer minuto. Nunca imaginé que un simple paquete pudiera cambiar mi vida. Aquella tarde, mientras ordenaba el closet, encontré una caja discreta, envuelta con cuidado, oculta entre mi ropa y mis zapatos. No estaba marcada con mi nombre. Tenía un lazo elegante, pero había algo en ella que me hizo detenerme. ¿Qué es eso?, pregunté cuando mi esposo entró a la habitación. Oh, eso es solo una sorpresa, dijo, con una sonrisa casual. Nada para que te preocupes. Su tono parecía inocente, pero mi instinto me decía otra cosa. Lo miré fijamente, y él desvió la mirada rápidamente, algo nervioso. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que pasaba por el closet, mi mirada se desviaba hacia ese paquete. Algo en mi interior me decía que había secretos guardados que no debía descubrir, pero la curiosidad era más fuerte. A la mañana siguiente, mientras él estaba en la ducha, tomé el paquete. Mi corazón latía acelerado. La caja era pesada, y el lazo parecía resistirse a ser abierto. Con cuidado, lo desaté. Lo que encontré dentro me dejó helada. No era un regalo común. Era íntimo, personal, demasiado personal. Una prenda delicada, femenina, que no me pertenecía. Un perfume suave todavía impregnaba la tela, y un pequeño accesorio sensual descansaba junto a ella. Sentí un calor recorriendo mi pecho. Celos, rabia, y algo que no podía negar, un miedo profundo mezclado con deseo prohibido. Mi esposo tenía secretos que involucraban a otra mujer. Y yo acababa de descubrirlos por accidente. Intenté recomponer la caja y ponerla en su lugar antes de que él saliera de la ducha, pero algo dentro de mí me impulsaba a mirar más de cerca, a analizar cada detalle. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Y qué parte de mí estaba siendo reemplazada sin que lo supiera? Más tarde, durante el desayuno, mi esposo se comportaba como si nada hubiera pasado. Su sonrisa, sus gestos, todo era normal, pero para mí ya nada lo era. Cada palabra suya parecía tener un doble sentido, cada mirada parecía esconder mentiras y secretos. Decidí investigar un poco más. Revisé discretamente su correo, sus mensajes, y encontré indicios de algo que nunca había imaginado. Mensajes cargados de insinuaciones, citas secretas, fotos que confirmaban que no era solo un regalo, era un vínculo oculto, íntimo, sexual y provocador que él compartía con otra mujer. Mi corazón latía con fuerza. El calor, la indignación y el deseo se mezclaban en un cóctel que no podía controlar. Cada mensaje, cada foto, cada palabra que leía aumentaba la sensación de traición, pero también despertaba algo dentro de mí que no sabía cómo describir, una mezcla de morbo y curiosidad que me mantenía pegada a la pantalla. Decidí confrontarlo esa noche. Él estaba en la sala, relajado, con una copa de vino en la mano. Me acerqué lentamente, intentando mantener la calma. «Tenemos que hablar», dije, con voz firme pero temblorosa. «Claro, ¿de qué quieres hablar?», respondió, sorprendido por mi seriedad, aunque intentaba sonar despreocupado. Tomé aire y le mostré el paquete. Sus ojos se abrieron apenas, pero no se alteró. Sonrió de manera calculadora, como si esperara este momento. «Es solo una sorpresa», dijo, con tono casual. «Nada más». «No me digas solo una sorpresa», dije, sosteniendo la caja. Esto no es para mí». Su sonrisa se ensanchó ligeramente, y mi corazón se hundió. Sabía que no iba a darme explicaciones completas. Pero algo en su mirada, en la manera en que me observaba, me decía que había más de lo que podía soportar, y que esta historia apenas comenzaba. Más tarde, cuando me retiré a mi habitación, no pude quitarme de la cabeza la imagen de aquella prenda, del perfume, del accesorio, todo lo que hablaba de otra mujer dentro de mi propia casa. La mezcla de celos, rabia y excitación era abrumadora. Sentía que mi cuerpo reaccionaba de manera contradictoria, furia por la traición y un deseo morboso que no quería admitir. Mientras me cambiaba, escuché un leve crujido en el pasillo. Mi corazón se detuvo. Caminé hacia la puerta lentamente, con el paquete en la mano, y escuché un murmullo, la voz de mi esposo, hablando por teléfono con alguien que no era yo. La conversación era breve, susurros cargados de intimidad, promesas,
y algo que hizo que mis manos temblaran mientras me aferraba al paquete. No sabía si debía entrar y confrontar de inmediato, o esperar, observar, y descubrir más detalles que confirmaran lo que ya intuía. Cada segundo que pasaba aumentaba el calor en mi pecho, la mezcla de ira y deseo prohibido. Mi mente estaba atrapada entre el miedo, la indignación y un morbo que no podía controlar. Esa noche, mientras él se acostaba a mi lado, sentí una distancia invisible entre nosotros. Su olor, su tacto, todo parecía normal, pero yo sabía que había otra presencia, un secreto escondido en mi propia casa. El paquete estaba bajo mi cama, y cada vez que lo miraba, sentía que una chispa prohibida se encendía dentro de mí. No podía dormir. Pensaba en la otra mujer, en los momentos que él compartía con ella, en lo que me estaba ocultando, y al mismo tiempo, en cómo esta traición despertaba algo en mí que no sabía cómo manejar. Un morbo oscuro, prohibido, que me hacía sentir viva, excitada y furiosa al mismo tiempo. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, abrí nuevamente el paquete. Esta vez lo miré con atención. Había más cosas, notas, mensajes impresos, fotografías, detalles íntimos que confirmaban lo que ya sospechaba. Cada elemento aumentaba la mezcla de ira y deseo que recorría mi cuerpo. Cada detalle era un recordatorio de que estaba siendo reemplazada en ciertos momentos, y de que él tenía secretos que jamás me había contado. Decidí seguir investigando, siguiendo pistas que me llevaran a descubrir quién era esa mujer y cuál era la verdadera naturaleza de lo que compartían. La curiosidad y el morbo eran irresistibles, y cada descubrimiento me hacía sentir una mezcla de poder y vulnerabilidad que nunca había experimentado. Esa noche, escuché un mensaje de texto en su celular que accidentalmente dejó sobre la mesa. Era una foto, él abrazando a alguien en un lugar que reconocí al instante, y mi sangre se heló. La mujer estaba claramente al tanto de cada detalle, cada gesto íntimo, cada secreto que él mantenía oculto. Mi corazón latía acelerado, una mezcla de miedo, rabia y excitación que no podía controlar. Supe en ese momento que todo estaba a punto de explotar, que la verdad estaba a punto de salir, y que mi vida y mi matrimonio nunca volverían a ser los mismos. Y mientras me sentaba en el suelo con el paquete entre mis manos, escuché la puerta abrirse. Él estaba de vuelta antes del esperado, con una sonrisa tranquila, como si supiera exactamente lo que yo había descubierto. Mi respiración se aceleró. Supe que esto apenas comenzaba, y que la verdad que estaba a punto de enfrentar sería más intensa, más prohibida y más morbosa de lo que jamás había imaginado. Antes de comenzar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Así seguimos creciendo con historias llenas de tensión, deseo prohibido y giros que te mantendrán al borde de la pantalla. Cuando mi esposo entró a la habitación esa noche, con su sonrisa tranquila y la caja entre mis manos, sentí como todo mi cuerpo se tensaba. No era solo la traición lo que me estremecía, era la cercanía, el olor de su piel, la forma en que caminaba hacia mí con calma, como si supiera que yo había descubierto algo. ¿Encontraste la sorpresa?, preguntó, apoyándose casualmente contra la puerta. No respondí de inmediato. Mi respiración era rápida, mezclando rabia y un morbo inesperado. Sentí una chispa prohibida recorrer mi cuerpo, una mezcla de indignación y deseo que no podía ignorar. Sí, logré decir. Pero no es para mí. Su sonrisa se ensanchó ligeramente, y mis piernas temblaron sin poder evitarlo. Él se acercó más, y pude notar cómo su cercanía me afectaba. El aire entre nosotros estaba cargado de tensión, morbo y una sensación que no podía controlar. Bueno, dijo suavemente. Supongo que has descubierto mi secreto. Mi corazón latía con fuerza. La rabia se mezclaba con una excitación que me sorprendía a mí misma. Mi cuerpo reaccionaba a su proximidad, al roce accidental de sus manos sobre la mía, al perfume que se mezclaba con el mío. Decidí enfrentar la verdad de manera directa. ¿Quién es ella?, pregunté con voz firme, pero temblorosa. Quiero saber todo. Él suspiró, como si hubiera esperado esta confrontación desde el primer momento en que me vio con la caja. No es lo que piensas, o al menos no del todo, dijo, intentando mantener la calma. Pero no me conformé. Cada palabra, cada gesto suyo me recordaba que había algo prohibido, algo íntimo y sexual oculto en nuestra casa. Tomé su cara entre mis manos, obligándolo a mirarme directamente a los ojos. Dime la verdad, insistí. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre,
un mensaje de texto en su celular que había dejado sobre la mesa. La notificación mostraba una foto, él abrazando a otra mujer, sus cuerpos demasiado cercanos, demasiado íntimos. La rabia se mezcló con el morbo, y no pude evitar notar la excitación que sentí al verlos juntos. Él trató de apartar la vista, pero mis ojos ya habían capturado cada detalle. La otra mujer era joven, provocativa, y claramente sabía cómo jugar con él de manera sexual y sensual. Mi respiración se volvió entrecortada. Cada fibra de mi cuerpo reaccionaba, entre el miedo, la indignación y un deseo prohibido que no podía controlar. «Esto es inaceptable», grité, mi voz temblando por la mezcla de emociones. «Calma», dijo él, acercándose lentamente. «Puedo explicarlo». Pero no era solo una explicación lo que necesitaba. Necesitaba respuestas. Necesitaba comprender cómo alguien más podía haber invadido nuestro espacio íntimo y sexual sin que yo lo supiera. Cada palabra suya, cada roce accidental de sus manos sobre mi brazo, hacía que el calor en mi pecho aumentara de manera prohibida. Más tarde, decidí investigar más a fondo. Revisé nuevamente los mensajes, los correos, las notas impresas. Cada detalle confirmaba lo que ya sospechaba. Él tenía encuentros con esa mujer, momentos cargados de intimidad, secretos sexuales que me habían sido ocultados. Cada foto, cada mensaje provocaba un torbellino de emociones en mí, celos, indignación y un morbo intenso que me hacía temblar. Al siguiente día, decidí confrontar la situación de otra manera. Mientras él estaba en la cocina preparando café, llevé el paquete, la caja con la prenda íntima y los accesorios, hasta el centro de la sala. «Mira esto», dije, con voz firme. No solo encontré el regalo, encontré todo. Él me observó calmadamente, como si supiera que esto era inevitable. Su mirada, intensa y provocadora, me hacía sentir vulnerable y excitada al mismo tiempo. «Sí», susurró. «Es para ella, pero no significa que», hizo una pausa, acercándose más. «No significa que no me importes tú». Cada palabra suya era un desafío. Cada gesto, cada roce accidental de su brazo con el mío, encendía una chispa prohibida dentro de mí. Mi corazón latía con fuerza, mezclando la rabia con el deseo, la indignación con un morbo oscuro que no podía controlar. Esa noche, mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en la otra mujer, en el regalo, en cada detalle íntimo que había descubierto. Mi mente no dejaba de repasar las imágenes, los mensajes, los susurros que había escuchado. La mezcla de celos y excitación me mantenía despierta, incapaz de descansar. Al día siguiente, mientras él estaba en la ducha, decidí abrir la caja de nuevo, observando cada detalle, la prenda, el accesorio, el perfume. Cada elemento me provocaba sensaciones contradictorias, furia y morbo al mismo tiempo. Fue entonces cuando noté una nota oculta en la caja. Sus palabras eran íntimas, provocativas, sexuales, dirigidas a alguien que no era yo, pero que hablaban de encuentros, de deseo y de momentos prohibidos que mi esposo compartía con otra mujer. Mi corazón latía acelerado, y no pude evitar sentir un calor intenso recorrer mi cuerpo. No podía ignorarlo. Tenía que confrontar a mi esposo, descubrir la verdad, y al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en cómo cada gesto suyo, cada palabra suya y cada secreto oculto despertaban un morbo intenso que me mantenía atrapada entre la indignación y la excitación. Justo en ese momento, escuché un ruido en la puerta del balcón. Mi esposo se acercaba, con la toalla todavía alrededor de la cintura, su mirada fija en mí y en la caja que sostenía. Cada paso suyo hacía que mi respiración se acelerara. El calor entre nosotros era casi físico, mezclando tensión, deseo y furia. «Tenemos que hablar», dijo suavemente, acercándose a mí. «No podemos ignorar esto más tiempo». Mi corazón latía como un tambor. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y que cada segundo que pasaba aumentaba la intensidad de la situación. Cada gesto suyo, cada roce accidental, cada mirada provocativa, era un recordatorio de que lo prohibido estaba justo frente a mí. «Dime todo», susurré, sosteniendo la caja. «No quiero secretos». Él se quedó en silencio un instante, mirándome a los ojos. Sus labios temblaban, su respiración era profunda, y yo sentí que el calor en mi cuerpo aumentaba. Sabía que lo que iba a decirme cambiaría todo, y que mi vida, mi matrimonio y mi deseo jamás volverían a ser los mismos. Y entonces, mientras se inclinaba hacia mí para hablar,
escuché un sonido de mensaje en su celular. La notificación mostraba otra foto, él con la mujer, en un lugar íntimo, demasiado cerca, demasiado provocativa. Mi respiración se detuvo. Mi corazón se aceleró. La furia y el morbo chocaban dentro de mí. Sabía que la verdad estaba ahí, esperando ser enfrentada, y que lo que venía sería intenso, sexual y prohibido. Y supe que lo que estaba a punto de descubrir me cambiaría para siempre. Antes de comenzar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Así seguimos creciendo con historias cargadas de tensión, deseo prohibido y secretos que te mantendrán al borde de la pantalla. Después de descubrir la foto en su celular, mi corazón latía a 1000 por hora. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, cada pensamiento mezclaba rabia, celos y un morbo prohibido que no podía ignorar. Sabía que tenía que confrontarlo, pero también sentía una excitación que me confundía, un calor prohibido que recorría mi piel cada vez que lo imaginaba con otra mujer. Esa tarde, mientras él estaba en la oficina de casa, decidí seguir investigando. Tomé su celular, revisé los mensajes más recientes y encontré conversaciones que eran claras, íntimas y provocativas. Sus palabras estaban cargadas de deseo, y cada foto mostraba momentos sexuales que él compartía con esa mujer, momentos que jamás pensé que existirían. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La indignación y la excitación se mezclaban. Mi respiración era rápida, mi mente no podía concentrarse en nada más. El morbo era intenso, casi doloroso. Sabía que tenía que confrontarlo cara a cara, pero también quería entender hasta dónde llegaba esta situación. Más tarde, mientras él llegaba a casa, lo encontré en la sala, relajado, con una copa de vino en la mano. Me miró con esa calma provocadora que me volvía loca. Su sonrisa era tranquila, pero había un fuego en sus ojos que me advertía de lo que estaba por venir. Tenemos que hablar, dije, sosteniendo su celular en la mano. Quiero la verdad. Él suspiró, como si esperara este momento. Se acercó lentamente, y sentí como su presencia física hacía que mi corazón se acelerara aún más. Cada roce accidental de su brazo con el mío provocaba un calor prohibido en mi cuerpo. Está bien, dijo finalmente. Todo es cierto. Hay alguien más, pero quiero que sepas que... Hizo una pausa. No es lo que piensas. Intenté mantener la calma, pero mi cuerpo reaccionaba a su cercanía, a la tensión sexual en el aire. Cada palabra suya, cada gesto, era provocador, cargado de morbo. No podía ignorar cómo me hacía sentir, y sabía que él también era consciente de ello. Decidí que era hora de enfrentar a la otra mujer directamente. Encontré información sobre dónde se reunían, los lugares que visitaban juntos, y planifiqué ir a verla. Mi corazón latía con fuerza, mezclando furia, curiosidad y un deseo que no podía contener. Llegué al lugar. La mujer estaba allí, joven, provocativa, con una sonrisa que mostraba que sabía exactamente lo que hacía. Mi respiración se aceleró al verla tan cerca de él, tan segura, tan sexualmente provocadora. Cada gesto suyo era un desafío directo, y no pude evitar sentir un calor intenso recorriendo mi cuerpo. Así que tú eres la famosa otra, dije, con voz firme pero temblorosa. Ella sonrió, inclinándose hacia mí con una seguridad que me sorprendió. Hola, susurró. ¿No vas a acercarte más? Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Su cercanía, su perfume, la manera en que me miraba, todo provocaba una mezcla de celos, miedo y morbo que me hacía temblar. Cada palabra suya era provocativa, cada gesto un desafío. Mi esposo estaba detrás de ella, observándome. Su presencia mezclaba culpabilidad, deseo y provocación. Cada mirada entre los tres era intensa, sexual, cargada de tensión. Mi cuerpo reaccionaba sin control, mi mente no podía concentrarse en nada más. Esto, dije, tratando de mantener la calma. No puedes seguir así. ¿Y si pudiera? Susurró ella, acercándose más. ¿Qué harías? Mi respiración se volvió entrecortada. La mezcla de rabia, celos y morbo era casi insoportable. Sentía que estaba al borde de perder el control, que cada segundo más aumentaba el deseo prohibido que no podía admitir. Mi esposo intervino, intentando calmar la situación, pero la tensión en el aire era eléctrica. Cada roce accidental de su mano sobre la mía, cada suspiro, cada mirada, todo despertaba algo prohibido dentro de mí que no podía controlar. Tenemos que poner límites,
dije finalmente, tratando de respirar. No podemos seguir así. Ella sonrió de manera desafiante. O tal vez los límites solo hacen que todo sea más emocionante, dijo, inclinándose hacia mi esposo y susurrándole algo al oído que hizo que mi sangre se helara y mi corazón se acelerara. Sentí un nudo en el estómago. La situación estaba fuera de control, pero a la vez, no podía negar que cada gesto, cada mirada y cada roce provocaba un morbo intenso, prohibido, sexual. Cada segundo era un desafío, una mezcla de deseo y furia que me mantenía atrapada entre lo que debía hacer y lo que quería sentir. Esa noche, mientras volvía a casa, no podía dejar de pensar en la mujer, en mi esposo, en la caja, en el perfume, en las prendas. Mi mente estaba llena de imágenes provocativas, de momentos sexuales que no debía imaginar, y mi cuerpo reaccionaba a cada recuerdo con un calor que no podía controlar. Sabía que algo iba a pasar, que la tensión entre los tres estaba llegando a un punto crítico, y que esta historia solo podía continuar en un momento explosivo, lleno de deseo, morbo y secretos que ya no podían ocultarse. Mientras me acostaba, sentí que la anticipación crecía. El paquete, los mensajes, la mujer, mi esposo, todo estaba alineado para un enfrentamiento intenso, sexual y prohibido. Mi respiración era rápida, mi cuerpo estaba alerta, y sabía que la verdad estaba a punto de estallar. Y justo cuando cerraba los ojos, imaginando lo que pasaría al día siguiente, escuché un mensaje de texto en su celular que había dejado sobre la mesa accidentalmente. Era una foto, ellos dos juntos, en una situación que nadie debería haber visto. Mi corazón se detuvo. La rabia y el morbo se mezclaban, y supe que lo que iba a suceder sería explosivo, sexual, prohibido, y que nadie podría predecir cómo terminaría. Y supe que el enfrentamiento con la otra mujer apenas estaba comenzando. Después de lo que había descubierto, supe que no podía ignorarlo más. La otra mujer, las fotos, los mensajes, las prendas, todo me había llevado a un punto donde el enfrentamiento era inevitable. Esa tarde decidí que todo terminaría de una vez, aunque fuera doloroso, intenso y morboso. Llegué al lugar donde se reunían. La mujer estaba allí, provocativa, segura, con esa sonrisa que mostraba que sabía exactamente cómo jugar con mi esposo. Mi corazón latía acelerado, mezclando rabia, celos y un deseo prohibido que no podía ignorar. Así que tú eres la otra, dije, con voz firme pero temblorosa. Ella sonrió, inclinándose ligeramente hacia mí. Hola, dijo. ¿No vas a acercarte más? Mi esposo estaba detrás de ella, y su mirada se encontró con la mía. Cada gesto, cada respiración, cada segundo, estaba cargado de tensión sexual. Sentí como mi cuerpo reaccionaba, un calor intenso recorriendo mi piel mientras el morbo y la furia chocaban dentro de mí. Tenemos que ser honestos, dije, tratando de controlar mi voz. No puedes seguir así. Ella se acercó, provocativa, sus ojos brillando con desafío. O tal vez no quieres la verdad, susurró. Tal vez te excita tanto como a él. Mi corazón se detuvo por un instante. No podía negar la verdad, la tensión sexual era real, intensa, y parte de mí sentía ese morbo prohibido. Mi esposo intentó calmar la situación, pero el aire entre los tres era eléctrico. Cada roce accidental, cada suspiro, cada mirada provocativa hacía que mi cuerpo respondiera de manera involuntaria. Decidí enfrentar la situación con firmeza. Esto termina hoy, dije. No habrá secretos, ni juegos, ni provocaciones. Mi esposo y la otra mujer intercambiaron una mirada. Él parecía dividido entre la culpa y el deseo, mientras ella sonreía, consciente de su poder. Está bien, dijo finalmente. No habrá más secretos. La tensión en la habitación era casi insoportable. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada estaba cargada de morbo y excitación prohibida. Sabía que esta era la confrontación final, el momento en que todo debía resolverse. Quiero que esto termine, dije de nuevo. Quiero claridad. Mi esposo asintió, y la otra mujer dio un paso atrás, con una sonrisa resignada pero provocativa. El aire se despejó un poco, aunque la tensión sexual seguía presente, como un recordatorio de lo que había ocurrido. Esa noche, de vuelta en casa, hablamos largas horas. Él admitió todo, los encuentros, las citas, los mensajes. Cada detalle, cada gesto sexual, cada provocación.
Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba, mezclando indignación con el morbo de haber sabido cada secreto, cada acto que había estado oculto. El paquete, la ropa, los accesorios, todo fue discutido, analizado, confrontado. Sentí un calor prohibido recorrer mi cuerpo mientras hablábamos, una mezcla de furia, celos y excitación que no desaparecía. Era intenso, casi imposible de ignorar. Finalmente, llegamos a un acuerdo. No habría más secretos. La otra mujer no volvería a cruzar nuestro camino. Mi esposo prometió transparencia total, y yo sentí que, aunque el deseo prohibido había estado presente, ahora todo estaba bajo control. Al cerrar la puerta esa noche, sentí una mezcla de alivio y excitación residual. La tensión sexual, el morbo y la provocación habían alcanzado su punto máximo, y ahora había claridad. La historia había terminado, pero no sin dejar huella. Cada gesto, cada mirada, cada secreto descubierto me había cambiado para siempre. Y mientras me acostaba, sentí que el aire estaba cargado de recuerdos, de momentos provocativos, de morbo y deseo, pero también de una verdad clara. Los secretos habían terminado, y nuestra vida, aunque alterada, podía continuar con honestidad y pasión renovada. El paquete permanecía en la habitación, como un recuerdo de lo que había sucedido, un testimonio de la traición, el deseo y la intensidad que habíamos enfrentado, y de cómo, al final, la verdad podía ser tan intensa como prohibida. Con un último suspiro, cerré los ojos, sabiendo que la historia de aquel regalo prohibido había llegado a su fin, dejando atrás la tensión, el morbo y el deseo, pero con una lección que nunca olvidaría.